Muy buenos días, tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 de Ciencias Sociales del Colegio Camacho. Hoy vamos a ver, primero espero que todos estén bien de salud, se encuentren bien, chévere, dispuestos, que lo mejor en la vida es la salud. Hoy vamos a ver un tema que sé que les va a gustar, que es impresionante, es espectacular, es sensacional. Hoy vamos a hablar de un país que a todo el mundo les gusta, que gusta mucho en el universo, en el mundo, que es la China, la famosa China comunista, que puede ser que sea con Estados Unidos la gran potencia del mundo actual. Entonces vamos a ver China, geográficamente pues este es el mundo, este es el planeta Tierra, estos son los 5 continentes, este es América, África, Europa, Asia, Australia y Oceanía, y esta de rojo es la China. Está entre los países más grandes del mundo, con Canadá, Estados Unidos, Rusia, Brasil, primero después es obvio que es Rusia, y sí es el más poblado del mundo, es el país que tiene más gente en el mundo, que tiene más habitantes. Tiene alrededor de 1.200 millones de personas, 1.200 millones de personas. Increíble, ¿no? Casi 24 veces la población de Colombia. Entonces esta es China. China se va a enfrentar, vamos a hablar, bueno, China es un país de dinastías, de cultura milenaria, la China del taoísmo, del confucianismo, de la meditación, del yoga, del yin yang, de la filosofía del éxtasis, de la iluminación, de la contemplación de la naturaleza, de los polos opuestos, del yin yang. Bueno, tiene muchas cosas. Y es un país históricamente de dinastías, ¿ya? Y geográficamente tiene muchos ecosistemas, territorios, tiene desiertos, tiene montañas, está el Tíbet, está grandes llanuras, grandes ríos, el río Huanghe y el Yangtze-Kiang, el río azul y el amarillo, tiene costa, tiene islas, es un país inmensamente grande, cordilleras, bueno, desiertos, tiene una cocina impresionante, hoy en día es una potencia industrial, comercial, económica, tecnológica, es impresionante. La marca Xiaomi, por ejemplo, la Xiaomi es China. Esta es China, su capital es Beijing, antiguamente le decían Pekín porque era mal pronunciado, pero está Shanghái, está Nankín, bueno, hay muchas ciudades importantes, ¿ya? Hay una islita que se llama la isla de Taiwán. Esta islita que está aquí, luego vamos a ver qué es importante, ¿ya? Prácticamente lo que vamos a ver hoy es del siglo XX, pues la Revolución China es larga. Empezó más o menos en el 1927 y duró hasta el 49. El 1 de octubre de 1949, el gran líder, el ganador de esa guerra civil, porque vamos a hablar de la Revolución China, Mao Zedong proclama el arribo del comunismo a China y se convierte China en República Popular China. ¿Qué es popular? República del pueblo, la República del pueblo, según ellos la verdadera democracia. Bueno, en algo pues tiene sentido, ¿ya? Porque pues ha avanzado mucho, la población ha avanzado mucho, hay dificultades, pero comparado con años anteriores han avanzado mucho, porque ellos combinan una especie de política comunista con economía capitalista. Entonces una economía mixta se nutre con el capitalismo y el comunismo, o sea, el Estado interviene y eso ha generado grandes dividendos. Entonces vamos a pasar a explicar un video, a comentar, donde explico aspectos de la Revolución China, pauso, consecuencias, etapas, primero causas, luego etapas y luego consecuencias. Pausa, comento y hablo y luego les voy a mostrar otros videos que es interesantísimo porque es muy rica la historia de la China, ¿ya? Bueno, entonces continuamos comentando este video que, como les dije, vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución China. ¿Y qué fue de esta revolución? Bueno, debemos decir que se conoce como la Revolución China de 1949 a la Revolución Comunista China al final de la Guerra Civil China. Este conflicto, iniciado en 1927, enfrentó a los nacionalistas chinos del Partido Nacionalista, que es el partido de Chiang Kai-shek, contra el Partido Comunista liderado por Mao Zedong. Entonces habían dos partidos, el Partido Nacionalista y el Partido Comunista.
El Partido Nacionalista era liderado por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista por Mao Zedong, pues Mao Zedong. Bueno, son dos intereses. Bueno, antecedentes primero. En el siglo XIX, China había sido muy manipulada, no derrotada del todo, pero es muy influenciada por un conflicto que tuvo con Inglaterra que llamó la Guerra de los Bóxer, donde China perdió pues algunas prebendas y se vio obligado a tener puertos ingleses y portugueses en China, la ciudad de Macao. Los ingleses intervenían en Shanghái, en Hong Kong se volvió pues británico y pues, estuvieron esos problemas, fue humillante pues. Y la guerra del opio porque China no quería vender opio a una hierba a los ingleses, y los ingleses pues los obligaron pues a negociar y a comprar el mismo opio que producían en otras colonias los ingleses, a que los chinos los consumieran. Entonces los volvieron como drogaditos a la fuerza. Entonces había mucho consumidor de droga de opio en la China, que es una droga parecida a la marihuana que se inhalaba con unos tubitos, ¿ya? Entonces la guerra fue larga. La guerra terminó en el 1 de octubre del 49, pero empezó desde 1927. Ya empezando el siglo XX, China pues la monarquía, la última dinastía, la dinastía del último emperador que llamó Puyi. Esa dinastía pues cayó, y los japoneses intervinieron mucho, quisieron invadieron luego una parte con la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial se apoderaron de muchas zonas de China, aunque luego pues volvieron a recuperarse. Pero el siglo XX empezó con eso, ya China deja el imperialismo y se convierten en pues una especie de república normal. O sea, una especie de democracia había como intervenido ya en China, porque era un país muy atrasado, muy campesino, muy rural. Había mucho terrateniente. ¿Qué es un terrateniente? Dueños de grandes extensiones de finca, uno solo. Entonces la tierra no era del pueblo. Sigamos. Kuomintang, guiados por el generalísimo Chiang Kai-shek, con los partidarios del Partido Comunista Chino liderados por Mao Zedong. También decir que las negociaciones que intentaban impedir que la guerra civil se reanudase fracasaron después de varios años de lucha. Las fuerzas comunistas se hicieron con el conflicto del país, exiliando a los nacionalistas a la isla. Bueno, ya nos contó el final. Ya contó que ganaron los comunistas y ya contó que los perdedores se exiliaron en la isla de Taiwán, que hoy nadie la reconoce. Y China dice que es una provincia rebelde. Ya, los derrotados. Los nacionalistas de Chiang Kai-shek tuvieron que ir allá. Y ellos sí, buscaron negociaciones. Y hay una cosa importante que no les he contado. Que los dos bandos eran patrocinados, que luego sería algo muy común en el siglo XX. Los comunistas, patrocinados por la Unión Soviética, por Rusia comunista, y los nacionalistas, patrocinados por Gran Bretaña, Francia y sobre todo los Estados Unidos, que quería intervenir en todo. Entonces Estados Unidos siempre metiendo las narices en todo, pues protegiendo el capitalismo y bueno, de todas maneras los nacionalistas querían, entre ellos, negociar, llegar a la paz, pero nunca se llegaron a acuerdos, porque cometieron muchos atropellos los nacionalistas y no les gustaron a los americanos, inclusive dejaron de venderles armas por algún tiempo. Cometieron algunos atropellos. Y los comunistas, pues, en un momento se vieron como derrotados, porque siempre los nacionalistas tuvieron mejor fuerza, mejor armamento, mejores soldados. Y hubo un tiempo que tuvieron que huir los comunistas a refugiarse en el campo. Se llamó la Gran Marcha. Tuvieron que atravesar grandes millones de campesinos, atravesar la tierra, la Gran Marcha, y esconderse por un tiempo. Luego en la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de pacto y los dos como que se enfrentaron como al Japón. Hubo como una especie de paz. Pero terminada la Segunda Guerra Mundial volvieron a enfrentarse entre ambos y ahí cogió un poquito más de fuerza el comunismo, sobre todo con el apoyo del campesinado, y triunfó. Ahí les conté también el final. ¿Ya? Vamos a ver otra causa. Isla de Taiwán. Y por último decir que el 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China, cuya existencia y régimen socialista del gobierno perduran hasta el día de hoy.
O sea, hasta el día de hoy, China sigue siendo comunista, en teoría, o sea, su gobierno. O sea, para mí sigue siendo comunista porque gran parte de las inversiones, de los impuestos, de lo que se cobran los capitalistas a la empresa privada, redunda en cuestiones para el pueblo, en cultura, en educación, en salud. Entonces el gobierno está muy pendiente de eso, de como especie de controlar ese capitalismo salvaje interno. Es algo muy extraño, pero sigue siendo comunista y popular. Sigamos hablando un poco más sobre esta revolución china, particularmente hablar sobre sus causas. Vamos a ver las causas. Bueno, para comenzar, decir que la desigualdad social del Imperio chino es una de las causas. Bajo el poder de la última gran dinastía, la brecha social existente entre los habitantes, sobre todo los campesinos, era extremadamente muy amplia. También Había una pobreza tremenda, la última dinastía fue muy mala, se portó muy mal, entonces la brecha entre los ricos y los pobres era abismal, abismal. Hay una película que se llama El último emperador, Pu Yi, El último emperador, de Bernardo Bertolucci, está en los trailers en YouTube, muestran la historia, que es una película espectacular sobre China, se llama El último emperador. Entonces es una de las causas de la dinastía que dejó al país en ruina, la última dinastía. Decir que el colonialismo y la pérdida del territorio es otra causa. La dinastía Qing, la última al poder, demostró una notable ineficacia cuando se trató del resguardo de los territorios de China, perdiendo a Taiwán y a Manchuria. Otra de las causas son los conflictos internos, las guerras del opio, en las cuales China se vio claramente humillada frente a los principales imperios y potencias del siglo XIX, como lo fue Inglaterra, trajo un deseo de establecerse como una nación de gran fuerza. Por ende, comenzó a gestarse este deseo en las próximas generaciones. Y la última causa a mencionar es la expansión del comunismo, la consolidación de las ideas comunistas en algunos territorios de Europa del... Bueno, esto no le había contado. Resulta que cuando Rusia venció, el comunismo venció en Rusia con Lenin, con Trotsky y Stalin en 1917. En Rusia también se formaron focos comunismo, o sea, el comunismo como que es una idea que gustó, como es utópica, soñadora, del pueblo unido, jamás será vencido, todos para todos. Entonces caló mucho en Rusia y se formó el Partido Comunista, finalizando la década de los 10, del 18-19, 1918-19, y principiando la década de los 20 del siglo XX, en China. Se formaron los partidos comunistas. El este, como Rusia, comenzó a extenderse hasta los territorios asiáticos, así como el rechazo hacia el sistema occidental que se manifestaba en los Estados Unidos y sus principales aliados europeos. Sigamos hablando sobre esta revolución china, particularmente sobre sus etapas, comenzando con el fin de las negociaciones de paz en 1946. Bueno, decir que esta primera etapa la reanuda la Guerra Civil China, a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos y la Unión Soviética por mediar entre las partes y lograr un... O sea, cuando terminó la la Segunda Guerra Mundial, que ganaron los aliados y perdió Japón, que era el enemigo de la China, hubo un intento de paz porque ellos como que se unieron, los nacionalistas y los comunistas en China se unieron para pues vencer a Japón o enfrentarse a Japón. Y entonces hubo una especie de acuerdo, se trataba de negociación y eso se rompió en 1946. Pero no era un secreto que los rusos, la Unión Soviética, patrocinaba a los comunistas y que los Estados Unidos patrocinaba al gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. Un gobierno mixto que les impidiera tener que enfrentarse entre sí, dado que los soviéticos habían apoyado abiertamente a los revolucionarios chinos. También decir que los vientos bipolares de la Guerra Fría ya podían respirarse en la región, a medida que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética... Se puede lanzar un tema, esa palabra, Guerra Fría. Es que después de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver la próxima semana, el mundo quedó dividido en dos esferas. Una esfera dominada por los comunistas de China y la Unión Soviética, los rusos, y otra esfera dominada por los Estados Unidos, los británicos, franceses, que es los capitalistas.
Entonces, la influencia, se llamó Guerra Fría. Guerra Fría porque nunca hubo declaración, nunca hubo una tercera guerra mundial, pero entre los dos habían declaraciones, guerras de comunicaciones, de palabras, amenazas. Bueno, la Guerra Fría luego lo vamos a ver. Se disputaban el área de influencia china. Continuemos con la siguiente etapa de la ofensiva nacionalista entre 1946 y 47. Bueno, decir que el primer movimiento posterior a la ruptura de las negociaciones fue de los nacionalistas, que invadieron Manchuria y el norte chino, apoderándose de 165 ciudades, a pesar de las protestas de los estadounidenses que llegaron incluso a suspender la venta de armamento al gobierno. O sea, una ofensiva dura de los nacionalistas, de Chiang Kai-shek. Este militar duro, sanguinario, invadió que es el norte de China, la Manchuria, y eso fue, con esa violencia, los gringos protestaron, porque ellos pues en el fondo tampoco querían pues que se destruyera el mismo pueblo chino Durante 10 meses. Posteriormente, a finales del mismo año, la Asamblea Nacional China proclamó una constitución democrática sin que participara en ello representación alguna de los comunistas. La superioridad militar de los nacionalistas duró hasta abril de 1947, cuando los intentos por aplastar al adversario fracasaron y su ofensiva finalmente se detuvo. Continuemos con la siguiente etapa, nos referimos a la etapa de la victoria decisiva entre el 48 y el 49. Bueno, en esta etapa, la ofensiva del ejército comunista revierte el curso de la guerra y recupera Manchuria, ocasionándole a sus adversarios casi 500.000 de bajas militares y haciéndose hacia finales de 1948 con todo el noroeste del país. O sea que en esta ofensiva los comunistas avanzan con todo, recuperan Manchuria y luego se toman Pekín, ¿ya? Posteriormente, debilitada su capacidad de reforzar sus posiciones y con la moral por los suelos, los nacionalistas sufrieron una serie de derrotas particularmente significativas, como fueron la batalla de Huaihai, Lyon, Shen y especialmente la batalla de Sushotsu. Ya hacia finales de 1948, la situación favorecía abiertamente a los comunistas y el general nacionalista Chiang Kai-shek solicitó reanudar las negociaciones, solicitando el apoyo de las grandes potencias europeas como la Unión Soviética y los Estados Unidos, las cuales todas se negaron. Es demasiado tarde. Sigamos con la próxima etapa, es decir, la ofensiva final, en 1949. Bueno, decir que luego de tomar Pekín, la capital imperial de la China, los comunistas tenían ya el plato servido. Luego de un breve e infructífero periodo de negociaciones con los nacionalistas, entraron en abril en Nankín, antigua capital de la República China, y se hicieron con el control pleno del país. Posteriormente, el 1 de octubre proclamaban la nueva República Comunista y sus enemigos se refugiaban en la isla de Taiwán, esperando durante años un ataque comunista. Que nunca llegó. Sigamos hablando sobre esta revolución china, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias, decir que la victoria comunista en el conflicto chino tuvo la consecuencia de erradicar la república existente y obligar a sus representantes al exilio. Por su parte, las tropas de Mao Zedong se hacían con el poder político y anunciaban la creación de la República Popular China. Les voy a resumir. También decir que Les voy a resumir para no alargar tanto el cuento. Luego, pues, China se consolidó, el comunismo chino. El pueblo, República Popular, popular es pueblo chino, y fue un estado que al principio fue un corte muy, muy fuerte comunista, pero al piso, tremendo, radical, y se aumentó en la década de los 60 con la revolución cultural, porque hubo intentos de algunos políticos internos contrarios a Mao de sacar cosas del capitalismo, intentos. Pero fue duramente aplastada por una revolución que llamó la Revolución Cultural. Tuvo que morir Mao en 1976 para que hubiese una serie de reformas un poquito de tipo capitalista, y luego sí empezó a penetrar la iniciativa privada, no como el salvaje,
porque el Estado todavía seguía controlando y prosperó mucho, sobre todo industrial, tecnológica, en todos los sentidos en el campo, eh, el comunismo chino en general. ¿Listo? Bueno, el anterior video yo se lo voy a dejar en la descripción. Es muy teórico, muy explicativo. Este video ya muestra imágenes y ya pues muestra la realidad, imágenes chéveres de lo que se vivió en la China en esa guerra. Entonces, vamos a ver por qué avanzó China en esa etapa comunista. O sea, comparado como estaba antes, genial. En los casi 30 años que el proletariado estuvo en el poder, fueron inmensos los cambios para el pueblo chino. Luego de la revolución, 120 millones de personas terminaron con su adicción al opio. La expectativa de vida se duplicó. La alfabetización subió de un 15 a un 90%. 300 millones de campesinos pobres accedieron a la propiedad de la tierra y por primera vez en siglos se resolvió el problema del hambre para 500 millones de habitantes. El protagonismo de las mujeres en el proceso revolucionario chino trajo cambios profundos durante el socialismo. Se terminó con los matrimonios obligados, el infanticidio de niñas y con la práctica brutal de vendarle los pies a las mujeres. Un nuevo movimiento de mujeres se había propuesto eliminar la división del trabajo que la subordinaba al trabajo doméstico. China se transformó en una potencia industrial muy importante. Esto lo logró por su combate a la explotación, la dependencia y la intervención de las potencias imperialistas. Sí, entonces China, este video es chévere porque muestra la historia de la China con imágenes. Comían corteza de los árboles. Entonces hay muchas imágenes al principio, lo que sufría la población en el campo, los protagonistas, Chiang Kai-shek, Mao Zedong. Este video explica muy bien, paso por paso y con imágenes, pues muy antiguas, porque son imágenes de cine de principios del siglo XX. Entonces explica bien cómo se organizaban los ejércitos nacionalistas, los japoneses cómo intervinieron. Entonces también les recomiendo este video, las familias reales, los ejércitos, las armas. Son escenas reales de lo que pasó en la China de ese tiempo. Este es Mao Zedong. Mao Zedong cuando estaba joven, que era muy estratega y era muy estudiado. Pues tenía pues también sus radicalismos, como todo político, sus ideologías. Entonces se convirtió Mao Zedong en un ídolo prácticamente, un semidios, porque la gente, a pesar de sus equivocaciones, les hacía mucho caso. Entonces aquí cuentan que los terratenientes fueron eliminados y de tajo eliminaron muchas cosas antiguas. Tiene cosas buenas y cosas pues negativas, todas estas políticas. Entonces les recomiendo mucho este video. Y por último, ya para acabar, les recomiendo este video que es muy chévere, muy bien explicado y es como cómics, como caricaturas. Entonces nos explica bien cómo fue todo ese proceso de la Revolución China, ya con dibujos animados y con didáctica que pasaba en la China de antes, en el siglo XIX, cómo era el comercio, la guerra del opio, las intervenciones. Este es un canal argentino. Y cómo los nacionalistas se apoderaron del poder y querían pues un imperio. Entonces cuando este Mao Zedong, de origen campesino, sus ideas. Entonces les dejo, este video es cortico, es de apenas 14 minuticos, también se los voy a dejar para que lo vean. Entonces, estimados compañeros de los grados 9.5 y 9.6, con estas imágenes los dejo. Les agradezco mucho su atención. Y luego vamos a hacer pues un trabajito con la China, ¿cierto? Con la China vamos a hacer un trabajo después de que vengamos de la semana de receso en octubre. Con la Segunda Guerra Mundial hacemos un trabajo especial apoyado con este video, ¿ok? Entonces quedará pendiente y espero que les haya gustado la Revolución China. La próxima semana vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, que es imperdible. Tiene muchos matices, muchos elementos, muchas dinámicas, personajes, protagonistas. Espectacular. Y les agradezco mucho. Nos vemos en una próxima clase. Listo. Adiós.